Muy buenos días para todos, mi nombre es Jessica Torres, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En estos momentos me dispongo a hacer un pequeño recorderis de todo lo visto durante el cuarto semestre de la asignatura de legislación farmacéutica. Bueno, por un lado empezaré con el decreto 2200, el cual me pareció muy importante porque en sí abarca todo lo que tiene que ver con el servicio farmacéutico y con nuestras funciones principalmente. Este nos nombra unos objetivos y unas funciones que debemos tener muy claras. Dentro de ellas se encuentran propiciar estilos de vida saludable para los pacientes, darles una indicación del manejo adecuado de los medicamentos, lo cual me pareció muy importante, y además de esto también tener en cuenta el almacenamiento, la conservación, el transporte de ellos para que se encuentren en óptimas condiciones y así les podamos ofrecer a los pacientes la mejor seguridad y obviamente que estos medicamentos recuperen la salud de todos ellos. Bueno, ¿por qué es importante el uso adecuado de los medicamentos dentro de este oficio? Sabemos que directamente estamos nosotros con un paciente cara a cara y es él quien nos va a pedir indicaciones de cómo debe tomar sus medicamentos o cómo debe acceder a ellos de forma correcta. Y es ahí donde nosotros entramos a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber cómo se da una dosis, cómo se toma un medicamento, a qué hora se lo debe tomar, y simplemente el paciente quedará agradecido con esto y además mostraremos nuestros conocimientos en este momento. Por otro lado, el almacenamiento y conservación son muy importantes. Nosotros sabemos que el INVIMA y el Ministerio de Salud son entes que están detrás de nosotros constantemente, vigilando que los medicamentos se encuentren en óptimas condiciones. Tenemos que estar muy pendientes de las fechas de vencimiento, de las temperaturas a las cuales los exponemos, porque si llegara un ente regulador, así como nos lo nombraba el profesor en ciertas tutorías, si el INVIMA llegara a encontrar medicamentos vencidos por X o Y razón, estaríamos expuestos primero a que nos sellen el negocio, segundo, a sanciones bastante grandes, tercero, hasta una cárcel por simplemente no tener el tiempo suficiente para revisar y para darnos cuenta que tenemos productos que pueden afectar la salud de mucha gente y de muchas comunidades que confían obviamente siempre en nuestros conocimientos. Por otro lado, el talento humano. El talento humano es muy importante. Nosotros debemos estar capacitados y por eso nos dicen, debemos ser tecnólogos de regencia en farmacia y regirnos bajo unas leyes o mandos que el químico farmacéutico de cierta forma nos confía. Él pone en nuestras manos dar a las pacientes y hacer muchas cosas que él por sus cargos laborales no puede hacer. Quiere decir que la responsabilidad casi siempre recae sobre nosotros. Si nosotros administramos mal un medicamento, no sabemos inyectar, no sabemos dar el manejo, el uso adecuado de estos, todo recae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos quienes estamos dando la cara para dar todo esto. Por otra parte, nos encontramos con el transporte y llegada del medicamento a el sitio donde nosotros nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Que debemos tomarnos el tiempo, sea el tiempo que sea, para revisar uno por uno aquel producto que llegue y no se encuentre en óptimas condiciones. Obviamente lo tenemos que devolver o tenemos que hacer algo con este, pero jamás quedarnos callados y pasar por alto. ¿Por qué? Porque como lo repetí anteriormente, si nosotros sabemos que un ente regulador tan importante como lo es el INVIMA llegase a encontrar productos dañados dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestras droguerías, acarrea problemas directamente hacia nosotros. Hay páginas en donde podemos acceder y en donde nos podemos dar cuenta qué medicamentos ya no están tan bien dentro de la base de datos y qué medicamentos no pueden ser expedidos. Eso también es muy importante, porque en determinadas partes encontramos medicamentos que nos los venden de forma libre, sin saber que estos ya nos pueden causar daño y que ya están restringidos porque de cierta u otra forma sus componentes no son los adecuados y no los resiste el cuerpo humano. Eso también es muy importante y para eso también tenemos una página donde podremos revisarlo. ¿Qué otra cosa es importante? Que el regente de farmacia tenga muy claro lo que va a hacer dentro del servicio farmacéutico. Si nosotros vamos a dirigir, vamos a planificar, debemos hacerlo de una forma muy segura. Si vamos a hacer preparaciones magistrales, debemos hacerlo en unas instalaciones previamente preparadas
y también con ciertos registros sanitarios. No podemos lanzarnos a preparar cosas para obviamente consumo humano que de cierta u otra forma se encuentren contaminadas y puedan generar muchos más riesgos para la gente. En la Ley 9 de 1979 también nos nombraban en qué parte debemos hacer todas estas preparaciones. Hablaba también de los cosméticos, porque obviamente nuestro campo es muy abierto, podemos desarrollar muchísimas más cosas. ¿Qué nos dice? Que debe ser alejado y debe ser una parte donde no afectemos a otras personas, donde no afectemos de pronto la tranquilidad de otras personas. Esto también es muy importante. Quiere decir que nosotros no podemos realizar una preparación magistral donde queramos, sino también debemos tener previa autorización del Ministerio de Salud o de quien esté encargado para poder realizar todas estas preparaciones. Bueno, eso fue como lo más importante y es como lo que más debemos tener claro, ¿no? Entonces, por primer lugar, el conocimiento. El conocimiento es muy importante. Si nosotros no estamos previamente capacitados, no tenemos la inteligencia suficiente para poder decirle a un paciente, tómese esto, es mejor seguirnos preparando o simplemente decir no lo hago porque podemos causar múltiples problemas. Entonces, la preparación, súper importante. Pieza clave primero que todo. Segundo, cómo atendamos nosotros a las personas. Cómo les digamos, maneje este medicamento de una o cierta u otra forma. Si nosotros simplemente nos disponemos a dispensar y a entregar sin saber qué es lo que tiene que hacer el paciente con este producto, obviamente tampoco estamos, obedeciendo a las leyes y a las resoluciones que nos nombra el gobierno. Por último, si vamos a entregar medicamentos vencidos, ¿para qué nos hacemos ese daño? Medicamentos vencidos, medicamentos dañados. Si por último sabemos que el gobierno está muy detrás y está muy pendiente de todo eso, entonces es mejor seguir las leyes de forma correcta para que así todo nos salga bien y obviamente nuestra profesión, nuestra ética siempre se vea plasmada de una forma buena, que de pronto una hoja de vida siempre esté intachable. Y sabemos que la legislación farmacéutica de una u otra forma nos lleva más que todo a eso, a un control sanitario, a un control de cómo se porta una persona, de cuál es su ética ante el comportamiento cuando surgen estos problemas. El regente de farmacia es quien está frente a todo. Él es el que está suministrando, el que está dando, el que está almacenando, el que está dispensando, el que está atendiendo, el que está dando una atención a un paciente. Entonces creo que es de bastante relevancia esta materia y nos sirvió mucho porque en verdad leer todo esto y leer todo lo que nos acarrea, no hacer las cosas de forma correcta, es muy importante. Creo que nos salvamos de una cantidad de cosas negativas y al contrario podremos llegar a ser profesionales de muy buena calidad, digámoslo así, y que la gente obviamente se va a sentir satisfecha con nuestros productos. Muchas gracias.